La noticia de la semana. En esta ocasión reporto desde el diario Crónica.com de Argentina. Gaza, tras la condena de las Naciones Unidas a Israel, Argentina salió en su defensa. Dice la noticia, lo hizo a través de las cuentas oficiales en redes sociales de la Cancillería Argentina diciendo: esperamos, comilla, la urgente reanudación del proceso de paz, cierre de comillas. Y agrega esta noticia: el gobierno argentino de Mauricio Macri condenó el lanzamiento de misiles hacia Israel desde la Franja de Gaza e hizo un llamado, comillas, a la paz, cierre de comillas, en la región. Mediante un tuit desde la cuenta oficial de la Cancillería Argentina dijo, comillas, expresamos nuestra profunda preocupación por la escalada de violencia en Gaza, originada por el lanzamiento de cohetes hacia Israel, y hacemos un llamado a la paz y a evitar la violencia, cierre de comillas. Agrega la noticia, el ministerio que conduce el canciller Jorge Faurie señaló además que, comillas, el gobierno argentino reitera la urgente necesidad de reanudación del proceso de paz que conduzca a una solución justa y duradera, de modo tal que el Estado de Israel pueda vivir en paz junto a sus vecinos dentro de fronteras seguras e internacionalmente reconocidas. Por último, al pueblo palestino le aconsejó a que, comillas, pueda constituir un Estado soberano, independiente y viable en base a las fronteras de 1967 y de acuerdo con lo que las partes acuerden en el proceso de negociaciones, cierre de comillas. ¿Qué sucedió? Dice la noticia. Israel ha bombardeado desde el miércoles más de 150 objetivos de grupos islamistas de la Franja de Gaza, matando a 3 palestinos y dejando más de 30 heridos en respuesta al lanzamiento de 180 cohetes desde el enclave costero sobre territorio israelí, que había causado que 23 personas resultaran heridas. Bien, estimados amigos auditores, dejo la lectura de esta noticia hasta acá. Estamos viendo lo siguiente: un diario argentino reporta que el gobierno del presidente Macri en Argentina hace una declaración apoyando a Israel frente a una difícil situación que se dio esta semana, en donde grupos terroristas palestinos desde la Franja de Gaza han estado bombardeando con cohetes hacia Israel y, si bien no hay israelíes muertos, han habido varios cohetes que han causado heridos y otros, dice la noticia, han caído en zonas que están desiertas, y entonces Israel ha contestado. Su artillería y sus aviones de guerra de Israel han estado atacando estos puntos y todo el mundo comienza a preocuparse porque puede producirse aquí una nueva guerra, una nueva escalada de violencia interminable. Y en este contexto las Naciones Unidas, como ya es costumbre, condena a Israel y defiende a los terroristas palestinos que están lanzando estos cohetes. Y en ese contexto el presidente Macri, a través de la Cancillería, dice que están preocupados por la escalada de violencia que se da en la Franja de Gaza, que se origina en el lanzamiento de cohetes hacia Israel, y hacen un llamado a la paz y a evitar la violencia. Y en este contexto nosotros vemos que Israel sigue marcando la pauta noticiosa del Medio Oriente, porque en este caso las situaciones de esta semana es que caen muchos cohetes lanzados por los palestinos terroristas hacia territorio de Israel, y a su vez Israel se defiende con todo lo que tiene, con sus aviones, con sus fuerzas de inteligencia, con su tecnología. Y claramente, ante las Naciones Unidas, los palestinos son la víctima e Israel es el culpable de todo. Y esto hay que entenderlo a la luz de la palabra de Dios. El mundo va a seguir condenando a Israel. El mundo va a seguir declarando que Israel es el culpable de todos los problemas del Medio Oriente y aún del mundo. Recuerdo hace muchos años atrás, cuando nosotros estábamos comenzando nuestro ministerio de radio en los Estados Unidos, un ex diplomático británico dijo lo siguiente: todos los problemas del mundo se deben a un diminuto país del Medio Oriente que se llama Israel. Deberíamos eliminar a Israel y el mundo se arreglaría. Y obviamente esto causó gran revuelo. Israel salió a reclamar, este diplomático inglés se tuvo que retractar y pedir disculpas, pero mostró el pensamiento que tiene el mundo occidental contra la nación de Israel. Y hoy día, cada vez que la nación judía tiene que salir a defenderse de estos ataques, el mundo culpa a Israel del problema. Es cierto, estimados amigos auditores, que hay una gran crisis humanitaria en la Franja de Gaza, pero también es cierto que los líderes palestinos mantienen esta situación de esta manera con el objeto de sacrificar a su propio pueblo
de manera que el mundo les dé la simpatía y el mundo se levante contra Israel. Y en este proceso Naciones Unidas, como ya lo hemos mencionado, toma la postura de criticar a Israel porque Israel se defiende con sus aviones de estos más de 150 cohetes que están cayendo sobre territorio israelí. Entonces nosotros aquí vemos la locura espiritual que se da. Por un lado se dice que tienen que haber dos estados que tengan fronteras reconocidas y que estén siendo respetados por la comunidad internacional, pero por otro lado nosotros vemos como Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, el Consejo de Cultura de Naciones Unidas, todas las distintas organizaciones mundiales que dependen de Naciones Unidas, están abiertamente controladas por gente pro-palestina y enemiga de Israel. ¿Y qué es lo que va a ocurrir proféticamente? Es que lo que va a pasar es que cuando aparezca el anticristo engaña a la nación de Israel y les dice: miren, yo soy un diplomático de alto rango, soy una persona que tengo soluciones para ustedes y por lo tanto busquemos un punto de encuentro para que haya una solución. Les ofrezco un tratado de paz con todas las naciones del Medio Oriente, lo que la Biblia llama el acuerdo con los muchos. Yo los dejaré a ustedes hacer sus sacrificios en el tercer templo, pero tienen que entregar sus armas. Y probablemente Israel va a caer en esta trampa, y es lo que la Biblia llama el pacto que hace Israel con la muerte. Y en este sentido, nosotros hoy día lo que estamos viendo es el inicio de estas tensiones. En realidad, estimados amigos auditores, estos bombardeos que van de cohetes desde la Franja de Gaza hacia Israel, y por otro lado las respuestas que produce Israel con sus fuerzas armadas, lo único que hacen es agravar el conflicto. Pero estamos viendo que esto va a llegar a un punto de término con la aparición del anticristo. ¿Y por qué le digo esto? Porque claramente la nación de Israel ya cumplió sus primeros 70 años y ahora estamos en un periodo profético especial que nos muestra la cercanía del retorno del Señor Jesucristo. Claramente el mundo va a seguir odiando a Israel hasta que aparezca el anticristo y engañe a Israel para que Israel se desarme. Israel no va a ser vencido militarmente, sino que va a ser vencido en la mesa de la negociación. Y entonces, cuando se firme este acuerdo de paz, este acuerdo con los muchos que nos habla el capítulo 9 del libro de Daniel, ese será el primer día de la tribulación. Hoy estamos viendo que siguen las escaramuzas en el Medio Oriente, pero la Iglesia debe entender que estas son señales que nos indican el pronto retorno del Señor Jesucristo y tenemos que ser un pueblo preparado que no caiga en la trampa de pensar que Cristo se va a demorar mucho tiempo más en venir. En nuestra generación, Iglesia amada, Cristo vuelve. Esté preparado.